Buenas tardes, noches, queridos colegas. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenidos todos a esta masterclass en donde estaremos conversando, o la doctora Miriam Sequera va a estar conversando acerca del papel del sonografista en la punción torácica guiada por ultrasonido. Esta masterclass, como les comenté, está siendo dictada por la doctora Miriam Sequera, médico cirujano con especialidad en diagnósticos por imágenes. La doctora Miriam Sequera además tiene un máster en ciencias y, muy importante, tiene más de 20 años de experiencia como docente universitario en el área de anatomía radiológica y radiología clínica. Esta masterclass ha sido organizada por nosotros, por nuestra compañía Sonography Education USA, con el fin de recalcar el papel del sonografista en este importante acto médico. Espero que todos disfruten de esta masterclass y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme. Y para cerrar, soy la doctora Idania Iras Torres. Bienvenidos todos y muchas gracias nuevamente. Ahora, Gracias, doctora, muy amable. Bienvenidos todos los colegas a esta masterclass. Hoy vamos a hablar acerca de las punciones torácicas guiadas por ultrasonido. Como todos conocemos, el ultrasonido o la ultrasonografía son ondas sonoras de alta frecuencia con las cuales obtenemos imágenes de los diferentes órganos, así como también nos ofrece ayuda para la guía de punciones, aspiraciones y biopsias. A nivel torácico, el ultrasonido fue utilizado desde el año 1967, pero solamente su uso se refería como método complementario para otros métodos de imágenes, como rayos X, tomografía computarizada y resonancia magnética. El ultrasonido de pulmón es una herramienta que nos ofrece una serie de parámetros que van a representar el tejido pulmonar normal y también una serie de artefactos que se pueden generar y que nos van a orientar a la presencia de patologías. Y estos van a ser importantes apoyo para el soporte de diagnósticos y tratamientos. En los procedimientos intervencionistas pleurales guiados por ultrasonido a nivel de la pleura, la toracocentesis, los drenajes pleurales, las biopsias pleurales son los que más se han utilizado. Y a nivel pulmonar incluyen biopsias y drenaje de acceso, pero en menor frecuencia. Con respecto a la técnica para la realización de las funciones torácicas guiadas por ultrasonido, tenemos que organizar un plan para este procedimiento. ¿En qué consiste este plan? Primero, conocer la información completa del paciente, conocer su historia, conocer sus antecedentes y conocer en qué condiciones se encuentra el paciente en el momento en que se va a realizar este procedimiento. Conocer sus valores de laboratorio, como son el INR, que tiene que ser menor o igual a 1.5, el recuento plaquetario mayor o igual a 50.000, la actividad protrombínica, que tiene que estar en un límite entre mayor o igual al 50%, y conocer si el paciente está recibiendo algún tratamiento con anticoagulantes o con agentes antiplaquetarios. El segundo paso a seguir en la técnica para la realización de las funciones torácicas sería hacer un ultrasonido previo del tórax. ¿Por qué?
Lo vamos a hacer para conocer el tamaño y la localización exacta de la lesión. Conocer el camino que vamos a trazar con la aguja y que podamos verlo en tiempo real, tanto la lesión como el camino que va a seguir la aguja para la punción. Cosa importante, que la lesión esté adosada a la pared pleural para realizar el procedimiento perfectamente o con mayor exactitud. La punción se debe realizar, y hay que tomar en cuenta siempre este detalle, que se debe realizar por encima, por el borde superior del arco costal. ¿Esto para qué? Para evitar punzar el paquete vascular nervioso de la pared torácica. Después de tener la localización y haber evaluado la imagen y tener el, todo el procedimiento del ultrasonido previo ya realizado, lo segundo sería elegir cómo vamos a colocar al paciente o cómo vamos a hacer la posición de la punción. Esto va a depender del sitio de la localización y donde veamos mejor la punción. Estos puntos a decidir son o anteriormente o anterolateral, sobre todo cuando se sospecha neumotórax, o posterolateral cuando se sospecha presencia de líquido pleural. Hay que tener el material quirúrgico o la instrumentación a mano, como son las agujas, que el calibre estaría entre 18 y 22 G. Si vamos a tener una técnica, si vamos a realizar una técnica de punción directa o si vamos a tener una técnica de Seldinger con los materiales que vamos a necesitar, ya sean las agujas, las inyectadoras, las llaves de 3 vías, las conexiones, etcétera, así como también los catéteres cuando se fijan en piel, tener todos los materiales para la sutura. Y siempre recordar que la punción se va a hacer por el borde superior del arco costal. Si se van a obtener líquidos o si se obtiene algún material, hay que hacer el reporte de ese líquido obtenido. Ya he elegido como la posición del paciente, ¿verdad? Ya he elegido cómo, mejor dicho, en qué parte si en la porción anterior o posterior va a ser la punción. Entonces, vamos a colocar al paciente, si es en posición anterior, en decúbito supino y con la cabeza levantada aproximadamente a 30 grados. Si va a ser, si decidimos realizar la punción por la región posterior del tórax, entonces lo podemos hacer con el paciente sentado y con sus manos abrazando o colocadas sobre una mesa de noche con los brazos y la cabeza descansando sobre él. Según el Leison Comité de Ultrasonido de Pulmón, en la conferencia del Consenso Internacional de Ultrasonido de Pulmón realizado en el 2012, se consideró dividir el hemitórax en 4 regiones, tomando en cuenta las líneas paraesternal, una prolongación de la línea paraesternal, ya sea a la derecha o izquierda, una prolongación de la línea axilar anterior y una prolongación de la línea axilar posterior.
una línea horizontal, que es la línea intermamaria. Y así dividimos el tórax en cuatro porciones. Cuando evaluamos estas cuatro porciones, tenemos que evaluarlo con hacerlo con una comparación con el lado contralateral. Y también cuando evaluamos con ultrasonido esta zona, tenemos que buscar lo que es la pleura, el espacio pleural, el pulmón y los diafragmas. Aquí sería cómo colocaríamos, aquí veríamos cómo se colocaría el paciente cuando decidimos hacer una punción torácica posterolateral o posterior. Colocamos esta posición, ya que el paciente con esta posición también nos ayuda a ampliar el espacio intercostal y de esta forma ayudaría a realizar la punción. Siempre recordando, en este esquema, recordando que el paquete vascular y nervioso de la pared torácica pasa por debajo del borde costal. Por eso es que es importante recordar que las punciones tienen que hacerse por el borde superior de las mismas. En la posición lateral, si decidimos escoger hacer la punción en posición lateral, esta sería la forma en que acostamos a nuestro paciente y ubicando con los traductores el sitio ideal para hacer la punción. Con respecto al equipo que se va a utilizar, serían transductores, tendríamos que elegir transductores de alta frecuencia que tienen una alta resolución, pero que tienen una limitación. Y esta limitación es con respecto a la profundidad, aun cuando nos puede ayudar a visualizar parte de la pleura y sus desplazamientos. Los transductores de baja frecuencia tienen baja resolución, pero tienen ayudan con la profundidad y son muy útiles para estos procedimientos. El doctor Lichtenstein recomienda utilizar transductores microconvex de 5 MHz, ya que estos nos proporcionarían una profundidad de 1 a 1,7 centímetros. ¿Cuáles serían los modos que vamos a utilizar para la técnica? El modo B, como escalas de gris, que nos representaría la anatomía pulmonar en escala de grises. El modo M, que es el modo en movimiento, que nos ayudaría a conocer el desplazamiento de pleural, de la pleura visceral sobre la pleura parietal en los movimientos inspiratorios y expiratorios. Y el Doppler color, que nos ayudaría a evaluar lesiones o vasos que se acercan o se alejan del transductor. Conociendo esto, ahora vamos a conocer la anatomía ultrasonográfica normal del pulmón o de la pared y pulmón. En un modo B, vamos a obtener imágenes que son productos de la interacción de el haz de ultrasonido con los tejidos de la pared torácica y del pulmón. Y también vamos a observar artefactos, que estos artefactos se asocian con la presencia o ausencia de patologías. En el modo B,
evaluaríamos la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos de la pared torácica, los arcos costales, los músculos intercostales, la línea pleural ecogénica con su movimiento de deslizamiento, que es importante siempre mantener el transductor unos minutos en este espacio para ver el movimiento o el desplazamiento de la pleura visceral sobre la parietal y el pulmón. Cuando realizamos estudios con transductores lineales, se han descrito el signo de la cabeza del avestruz. Se describe que los ojitos del avestruz vienen a estar representados en la imagen ultrasonográfica por los arcos costales y la pleura, la ecogenicidad de la pleura vendría a ser el pico del ultrasonido, del, el pico del avestruz, perdón. Y cuando utilizamos transductores sectoriales, se describe la imagen que simula a un murciélago y donde las alas vendrían a estar representadas por los arcos costales y el cuerpo en el espacio intercostal y parte de la pared torácica. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la piel, el tejido celular subcutáneo, los planos musculares del tórax, las costillas, los músculos intercostales, el deslizamiento de la pleura y el pulmón. Se pueden presentar artefactos cuando se hace la evaluación pulmonar. Estos artefactos, como dije, pueden ser diagnósticos de un pulmón normal o de un pulmón patológico. Tenemos, en primer lugar, las líneas A. Las líneas A no son más que una reverberación del haz del ultrasonido cuando choca con la línea pleural. Y se produce el artefacto de que se multiplica esta imagen, se hace a una imagen equidistantes y paralelas. Son imágenes hiperecogénicas y horizontales. La imagen real es la imagen que está más cerca al traductor. Ahora, ¿qué significa la presencia de estas líneas pleurales? Esto significa que el pulmón está completamente aireado, está en buenas condiciones, que no tiene ningún tipo de patología. Otro artefacto que logramos ver son las líneas B. Estas líneas también son líneas hiperecogénicas que se van desde la pleura y se pierden y se diseminan hasta el fondo de la pantalla. Estas líneas deberían existir o deberíamos observarlas en el pulmón hasta un máximo de 2 líneas. Ya cuando observamos líneas B en un número mayor de 2, ya tenemos que pensar que hay patologías o alveolares o intersticiales del pulmón. Estos se producen por reflexión y se conocen como colas de cometa.
Ellas tienen movimientos, ellas los vamos a observar con movimientos, con la inspiración y la expiración y borran las líneas A. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este procedimiento? Este procedimiento disminuye en forma importante las complicaciones, incrementa el rendimiento, permite determinar la cantidad de las infusiones cuando se hacen drenajes pleurales y permite reconocer las complicaciones y solucionarlas. Así también permite un examen completo del espacio pleural con su engrosamiento, o sea, si hay engrosamientos a nivel de la pleura o si hay ecos o septos que estén dentro del derrame. Entonces, como un sumario de la anatomía ultrasonográfica del pulmón, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver la línea pleural, el movimiento de desplazamiento de la pleura, vamos a ver líneas A o líneas B, dependiendo de la circunstancia. Entonces, vamos a observar piel, tejido celular subcutáneo, arcos costales, espacio intercostal, espacio pleural y pulmón. Aquí lo vemos representado en el ultrasonido, piel, subcutáneo, músculo de la pared torácica, arcos costales, espacio intercostal y la pleura, Bueno, la ecogenicidad de la pleura. En esta imagen se las coloqué para recordar la pleura parietal, la pleura visceral, el pulmón. Y esto, que sería la unidad, el acino, que es la unidad anatómica y funcional del pulmón, la cual está constituido por su bronquiolo un bronquiolo terminal, un bronquiolo respiratorio y los sacos alveolares. En estos saquitos alveolares, esta es la representación de uno de ellos, y es donde ocurre el intercambio alveolo, alveolo capilar. Cuando este alvéolo está sustituido este aire por líquido o cuando en el intersticio pulmonar está sustituido por aire líquido, entonces es cuando vamos a ver en el ultrasonido la presencia de las líneas B. Entonces, eso es importante porque son diagnósticas de patología pulmonar. Indicaciones de los procedimientos de las punciones torácicas guiadas por ultrasonido. Están indicadas en lesiones pulmonares periféricas, ya sean masas o nódulos que estén en la periferia del pulmón, lesiones pleurales, como efusiones pleurales, masas pleurales, en toracocentesis y biopsia. En lesiones mediastinales, como masas y también que estén en contacto con la pleura. Y a nivel de la pared del tórax, como tumores o accesos. Lesiones periféricas del pulmón. Aquí observamos una imagen de bordes bien irregulares, hipoecoica, y que está en contacto con la pleura, perdón, con la pleura, y esto nos permite
que esta imagen sea fácilmente punzada o aspirada de acuerdo a las condiciones de la misma. Lo mismo esta imagen, que está muy cercana a la pleura, de bordes bien definidos y que es completamente accesible a una punción o a una biopsia guiada por el ultrasonido. Con respecto a las efusiones pleurales, están indicadas cuando es muy voluminoso el, el líquido que ocupe la mitad del emitora, que sean loculados, que tengan engrosamiento pleural, que haya engrosamiento pleural, que se sospeche un empiema, que se sospeche un hemotórax, que sea un derrame pleural de etiología maligna, que se sospechas de neumotórax y enquilotórax. ¿Cuáles serían las características sonográficas de las infusiones pleurales? Serían que pueden ser anecoicas, que pueden tener septus complejos o septus no complejos y que tengan una ecogenicidad homogénea. Esas pueden ser las características. Aquí tenemos un líquido completamente anecoico en el espacio pleural. Y vemos en el espacio pleural líquido con heterogéneo y con septus gruesos en su interior. Aquí vemos un derrame pleural laminar y podemos observar la presencia de múltiples imágenes, líneas B en el pulmón, lo cual nos hace sospechar que este paciente debe tener lesión alvéolo intersticial, probablemente una insuficiencia cardíaca, con lesión alvéolo intersticial y con líquido pleural. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener cuando hacemos una punción o drenamos o infusiones pleurales guiadas por ultrasonido? Podemos tener neumotórax, podemos un hemotórax, una reacción vagal, un edema postexpansivo o un hematoma. Complicaciones que se derivan a nivel de los catéteres o el drenaje que se dejan en el paciente, puede suceder que estos obstruyan, que haya desconexiones, que no haya salida de material o que se acoden. Cuando yo trabajé en el Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona, tuvimos una experiencia de 3 años en punciones torácicas. Tuvimos una muestra de 27 pacientes, de los cuales 4 fueron adultos y 23 niños. Los diagnósticos de admisión en los niños fueron 22 pacientes con neumonía más efusión pleural y 1 con empiema. Y en adultos, una insuficiencia cardíaca y 3 pacientes oncológicos. El equipo que utilizamos fue un equipo Siemens con un transductor lineal de 3,5 MHz. Los pacientes que fueron con diagnósticos de infección, todos fueron positivos, todos dieron gran positivo. Y no tuvimos ningún tipo de complicaciones cuando realizamos las funciones pleurales, de fusiones pleurales en estos pacientes. Y tuvimos como resultado un significado disminución en la estadía hospitalaria.
Otra patología que también se puede punzar guiada por ultrasonido es el neumotórax. En el modo B, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar ausencia del movimiento pleural en el sitio donde está el neumotórax. Y podemos llegar a ver el desplazamiento normal presente en el pulmón que no se ha colapsado. Si nosotros logramos observar este punto, que es conocido como el punto E, que es el sitio donde la pleura del pulmón sano se está desplazando y la pleura donde existe el neumotórax no se moviliza, entonces estamos haciendo el diagnóstico del 100% de que hay un neumotórax. No vamos a tener presencia de líneas B, no vamos a tener presencia de Doppler en el sitio donde estamos diagnosticando el neumotórax, y podemos tener presencia de líneas A. En el ultrasonido, en el modo M, con el modo M, vamos a observar que la pared torácica igual, porque no tiene el movimiento es muy pequeño. Y a nivel más profundo, a nivel del pulmón, vamos a ver que perdemos el movimiento de inspiración y expiración y observamos como un signo conocido como el código de barras, que es patognomónico de el neumotórax. Las lesiones mediastinales. Las lesiones mediastinales también pueden ser punzadas guiadas por ultrasonido o en caso de que sean con contenido líquido, aspiradas. Estas tienen que estar en contacto con la pared pleural para poder hacer la punción. Aquí tenemos una imagen a nivel del mediastino anterior en esta tomografía que está representada en el ultrasonido y en una reconstrucción 3D, ya 4D. Y aquí tenemos otra lesión hacia el mediastino superior. Aquí la tenemos representada por ultrasonido y vemos que está en contacto con la pleura y por lo tanto es susceptible de biopsiar o de aspirar. Aquí la vemos también en reconstrucción. Las biopsias pleurales también es otra indicación que se puede, de lo que se puede hacer guiado por ultrasonido. Y se están indicados cuando hay sospecha de malignidad, cuando persiste la efusión pleural sin mejoría o cuando hay sospecha de tuberculosis pulmonar, la cual pero no está confirmada. Se supone que haya una tuberculosis pulmonar. Eh, Vemos la pleura, que puede ser mm, hacer la biopsia, y una lesión, otra lesión. Esta es otra imagen, lo que pasa es que quedó bastante oscura, pero esta lesión puede ser punzada porque está bien adosada a la pared torácica, perdón, a la línea pleural. Las biopsias del pulmón también se pueden realizar guiadas por ultrasonido, sobre todo, y está indicada en nódulos de reciente aparición y crecimiento, que tengan un crecimiento importante, masas pulmonares
en consolidaciones múltiples, únicas y que no mejoren, sirve para determinar el agente causal también. Hacemos la punción para determinar la etiología y pueden sufrir complicaciones como neumotórax, hemorragia, hemotórax o embolismo gaseoso. Si tenemos una lesión a nivel de mediastino, perdón, a nivel del pulmón, que está adosada a la pared, a la pleura, está adosada a la pleura cuando se ve por ultrasonido y puede ser susceptible para hacer la punción o la biopsia. Tenemos la biopsia del pulmón, una lesión donde también la vemos bien adosada a la pared pleural y podemos realizarle la punción, la biopsia, y vemos que aquí cómo se puede seguir el trayecto de la aguja dentro de la lesión o guiada por el ultrasonido. Los accesos pulmonares también pueden ser drenados por punciones guiadas por ultrasonido, aunque son menos frecuentes y se realizan cuando hay una pobre respuesta al tratamiento de antibióticos, cuando su tamaño es mayor de 4 centímetros, cuando son pacientes con diagnóstico de sepsis y tengan formaciones de acceso, cuando hayan tumores pulmonares con necrosis o infección secundaria, y pacientes con quistes, bulas, neumatoceles o secuestro pulmonar y que estén infestados. Y vemos una lesión heterogénea de paredes gruesas y que está adosada a la pleura, susceptible de punción y de aspiración. Entonces, en conclusión, el ultrasonido es una herramienta muy buena en las guías para los diferentes procedimientos intervencionistas intervencionistas del tórax, ya que nos da una fácil accesibilidad, es de bajo costo, es seguro y es rápido. En el pulmón tiene un límite, un rol más limitado. Y a nivel pleural es la técnica ideal para la realización de toracocentesis y de biopsia. De acuerdo a el American Registration for Diagnostical Medical Sonography, se nombran el papel que juega el ultrasonografista en las funciones torácicas guiadas por el ultrasonido. Tendría la responsabilidad de la preparación del paciente, asegurarse de que el paciente esté correctamente posicionado y preparado para el procedimiento, que el equipo esté completamente calibrado y en muy buenas condiciones para obtener imágenes óptimas. En la adquisición de la imagen, como se realiza, como es un procedimiento en tiempo real, tiene que servir como guía al médico durante el procedimiento. Estar bien seguro de ayudar al médico
en el procedimiento. Asistir al médico durante el procedimiento, ya sea con en la colocación de agujas o de otros instrumentos. Y documentar el procedimiento detalladamente, asegurando las imágenes y y, documentándolo con propiedad, todos los hallazgos encontrados en el procedimiento. Aquí tenemos la bibliografía consultada y, como sabemos, el ultrasonido nos da una panorámica completa y tenemos que enfocarnos en qué es lo que estamos buscando. Y así como enfocarnos en lo que estamos buscando, también enseñar a las nuevas generaciones para que sigan aprendiendo y formándose en este método que es excelente para las funciones torácicas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Miriam Sequera. Bueno, comenzamos la ronda de preguntas. ¿Algún médico tiene alguna duda que quiera consultar con la doctora y pueda resolver su inquietud? ¿Alguien que quiera dejar un mensaje? Doctora, hay una pregunta en el grupo. Ok. Eh, la, la, eh, ¿Se puede, por favor, quien está haciendo la pregunta, dar su nombre? No conozco, pues la persona no dice equipo. Mm. Ok, la doctora Marinelli pregunta lo siguiente. ¿Cómo se mide la profundidad de la aguja para el drenaje? Cuando uno cuando uno va a hacer un drenaje torácico guiado por ultrasonido, y se trata por lo menos de vamos a colocar una efusión pleural, ¿verdad? Y vamos a drenarla. Y el paciente, entonces, escogemos las agujas, ya sea un Avocat 18, un Avocat 22, dependiendo si el líquido es anecoico y que estamos seguros de que es un líquido fluido que va a salir con un catéter o con una aguja, en- podemos introducirla. Ahora, cuando pensamos que es una cosa que está más profunda, utilizamos la técnica de Seldinger, colocando un catéter un poco más largo. ¿Qué hacemos? Cuando hacemos el ultrasonido control antes del procedimiento, medimos desde la pared hasta por lo menos el centro de la lesión. Y ahí podemos tener un estimado de cuánto podría ser la longitud de la punción de la aguja que vamos a utilizar. Directamente al centro de la punción. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno hace las punciones torácicas, es dirigidas por ultrasonido. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que ver la imagen
completamente o la mayor cantidad de la imagen que vamos a tratar y seguir el trayecto de la aguja justamente para evitar complicaciones. O sea, la aguja tenemos que seguirla a través en el momento, es en tiempo real, para que no haya ningún tipo de complicación, ya sea una aguja larga o una aguja corta. Pero siempre hay que tener en la pantalla la imagen de la aguja. ¿Alguna otra pregunta? O si la doctora quiere algo más. Ok. Hay otra pregunta, doctora, que dice, ¿cuáles serían las recomendaciones para el ángulo apropiado de la aguja y la separación respecto al traductor? Eso primero va a depender del espacio pleural, del espacio entre las dos costillas, el espacio intercostal. Eso va a depender de eso. Y generalmente se hace siguiendo un ángulo de 45, 60 grados con respecto al borde superior de la costilla. Y siempre, siempre, siempre viendo la punta de de la aguja. Nunca dejar de ver. Y el procedimiento generalmente cuando uno hace el ultrasonido previo, uno evalúa el tamaño de la lesión o la cantidad de líquido que hay que punzar, busca el trayecto, el camino que le puede orientar mejor con el transductor, con la orientación del transductor, para ver la punta y el trayecto de la aguja cuando esté entrando en la lesión. Pero un ángulo y eso va a depender de las condiciones del paciente y de la lesión como esté ubicada. ¿Algo más? ¿14 participantes? ¿Qué vas? ¿Alguna otra pregunta, doctor? Disculpe, doctora, hay la doctora Marinelli sigue preguntando si usted tiene posibilidades de un video con respecto a la técnica que le puedan facilitar posterior a esta clase, pues, que Es- desee compartir con el grupo. Hay un video que tiene Sonofuji a través de Facebook, que lo pueden buscar por Facebook, y por lo menos la parte anatómica del pulmón, la parte del deslizamiento de la pleura, lo pueden observar con ese video. Y de punciones, hay múltiples videos a nivel de las redes, donde se puede observar cómo colocar ¿cómo? La aguja, cómo seguir el trayecto de la aguja, porque ¿qué es el detalle? El detalle de realizar la punción torácica dirigida por ultrasonido es siempre tener, o sea, la lesión en la pantalla y el trayecto de la aguja
siempre tiene que estarse visualizando. Es eso porque para eso justamente es la punción dirigida por ultrasonido. O sea, siempre la aguja tiene que ser visualizada en el momento de la punción. Y eso lo dice también los criterios de el RDMS. Ayudar siempre en la colocación del catéter al médico. ¿Por qué? Porque hay que verlo, hay que seguirlo siempre en la imagen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna duda con respecto al tema? Creo que ya, doctor, ya no, nadie más. Bueno, entonces damos terminada la charla del día de hoy. Le agradecemos su presencia y que tengan un muy feliz tarde. Gracias por la asistencia.